La feria de abril siempre había sido para mí un lugar de colores, de risas y de música que parecía no tener fin. Desde niña soñaba con esos días de luces encendidas, casetas llenas de alegría y trajes de flamenca que hacían que cada mujer pareciera salida de una pintura. Este año, sin embargo, iba a vivir la feria de una forma especial, acompañada de Javier, mi pareja desde hacía 2 años, alguien con quien había compartido ilusiones, viajes y secretos. Llegamos a la feria al anochecer. El aire estaba impregnado de olor a manzanilla y a churros recién hechos. Las luces de la portada principal brillaban como un faro, guiando a miles de personas hacia una noche mágica. Caminábamos de la mano, y yo me sentía afortunada de vivir ese instante con él. Su sonrisa era tranquila, y aunque no era hombre de muchas palabras, su forma de mirarme me había bastado durante mucho tiempo para sentirme segura. Entramos en una caseta llena de amigos. El sonido de las palmas, el rasgueo de una guitarra y una voz flamenca llenaban el ambiente. Me invitaron a bailar sevillanas y aunque no soy experta, me dejé llevar por el compás. Javier reía, observándome, y yo sentía que todo estaba en su sitio. Hasta que ocurrió lo inesperado. Vi cómo Javier sacaba su móvil del bolsillo. Al principio no le presté atención, pero un destello en su mirada me obligó a fijarme. Una notificación iluminó la pantalla y, por puro reflejo, mis ojos alcanzaron a leer el nombre que apareció: Isabel, vieja amiga. Mi corazón dio un salto extraño. No hubiera pasado de una simple curiosidad, pero la rapidez con la que Javier giró el teléfono, casi ocultándolo bajo la mesa, encendió en mí una alarma silenciosa. Intenté sonreír como si nada. Seguí bailando, seguí riendo, pero el sabor dulce de la feria comenzó a tornarse amargo. Las luces parecían demasiado brillantes, las voces demasiado lejanas. Javier, en cambio, mantenía la calma, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo no podía apartar de mi mente esa imagen. Un mensaje de Isabel, una mujer de la que nunca me había hablado. La música seguía, pero mi atención estaba en otra parte. Miraba a Javier de reojo, buscando alguna señal que me devolviera la tranquilidad. Él, consciente de mi mirada, me acarició la mano y me dijo que saliéramos a dar una vuelta por las calles iluminadas. Acepté, aunque dentro de mí algo ya se había quebrado. Recorrimos el real de la feria entre farolillos y caballos engalanados. La gente a nuestro alrededor reía, brindaba y bailaba, pero yo me sentía extraña, como si caminara en un lugar que ya no me pertenecía. Cada gesto de Javier se me antojaba calculado, cada palabra, demasiado medida. Y lo peor, la sombra de ese nombre, Isabel, seguía latiendo en mi mente con fuerza. No dije nada. No era el momento ni el lugar. Guardé silencio, tragándome las dudas y la incomodidad. Pero algo estaba claro: la feria, que siempre había sido símbolo de alegría para mí, esa noche perdió su magia. El eco de los cantes y las risas me parecía distante, como si todo perteneciera a otra persona, no a mí. Cuando nos despedimos de los amigos y nos alejamos hacia el coche, Javier parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, sentía que acababa de abrirse una grieta invisible entre nosotros. Una grieta que podía hacerse más grande con el tiempo. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos con la certeza de que algo había cambiado. La feria había encendido una luz distinta, la de la desconfianza. A la mañana siguiente, el eco de la feria todavía resonaba en la ciudad, pero dentro de mí había quedado un silencio pesado. El sol de Sevilla entraba por la ventana con fuerza, como si quisiera borrar la inquietud de la noche anterior. Javier dormía a mi lado, tranquilo, respirando de manera pausada, ajeno al torbellino de pensamientos que me mantenía despierta. Me levanté en silencio, preparé un café y miré por la ventana. La feria seguía allí, con sus colores y sus cantos, pero yo ya no veía lo mismo. Todo estaba teñido por esa palabra que no me dejaba en paz. Isabel. ¿Quién era realmente? ¿Por qué él había ocultado su móvil con tanta rapidez?
Decidí salir a despejarme. Llamé a María, mi mejor amiga desde la universidad. Siempre había sido mi confidente, la que sabía leerme con solo mirarme a los ojos. Nos citamos en una terraza cerca de la Plaza de España, uno de mis rincones favoritos de Sevilla. La plaza estaba llena de turistas, familias y parejas que paseaban entre los arcos y los azulejos brillantes bajo el sol. Cuando vi a María acercarse, con su andar seguro y su sonrisa abierta, sentí un alivio que no había sentido desde la noche anterior. «¿Qué te pasa?», me preguntó nada más sentarnos. «No lo sé, o sí», respondí, removiendo el café con gesto nervioso. Ayer vi a Javier recibir un mensaje. De alguien llamada Isabel. Una vieja amiga, según ponía en la pantalla. María me observó en silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia mí. ¿Y qué hizo él? Ocultó el teléfono. Tan rápido que, no sé, fue extraño. Ella suspiró, apoyando la barbilla en la mano. Elena, no saques conclusiones precipitadas. Puede que sea una tontería. Quizás realmente es solo una amiga del pasado. Asentí, pero por dentro sentía que esas palabras no lograban calmarme. Había algo en la forma en que Javier había reaccionado que me inquietaba demasiado. No me gusta cómo lo escondió, confesé. No quiero parecer paranoica, pero fue como si tuviera miedo de que yo lo viera. María me tomó de la mano. Te conozco. Si sientes eso, es porque tu intuición te está avisando. Pero recuerda, la solución no está en imaginar, sino en preguntar. La miré con cierta frustración. ¿Preguntar? ¿Y si él me mentía? ¿Y si todo empeoraba? No era tan fácil como ella lo pintaba. Caminamos después por la plaza, rodeadas de los canales y las barcas que navegaban lentamente sobre el agua. Los niños reían, los músicos tocaban guitarras en los rincones, y el mundo parecía seguir en calma. Pero dentro de mí todo era un huracán. Recordé los primeros meses con Javier, las conversaciones infinitas, la complicidad, la sensación de que podía confiar en él ciegamente. ¿Dónde había quedado esa certeza? ¿Era posible que una sola notificación lo cambiara todo? María intentó animarme, contando anécdotas y riendo con naturalidad. Yo la escuchaba a medias, atrapada en mis propios pensamientos. Cada vez que sonaba un teléfono cerca, mi corazón se aceleraba, como si temiera ver otra vez ese nombre, Isabel, brillar en una pantalla. Al volver a casa, Javier estaba en el salón, viendo un partido en la televisión. Me recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa tranquila. Yo lo observé intentando descifrar en su rostro alguna señal, alguna grieta en su normalidad. Pero nada. Era como si nada hubiera ocurrido. ¿Lo has pasado bien?, preguntó. Sí, con María, contesté, intentando sonar natural. Nos sentamos juntos en el sofá, pero el espacio entre nosotros parecía mucho más grande de lo que era. Él reía con las jugadas del partido, mientras yo, en silencio, me preguntaba cuántos secretos podía esconder un simple teléfono. Esa noche casi no hablé. Javier tampoco preguntó nada, como si no notara mi distancia. O quizás la notaba, pero prefería callar. En cualquier caso, yo sabía que no podría seguir así. La duda crecía dentro de mí como una sombra, y la feria, con todo su bullicio, ya no era suficiente para distraerme. En la oscuridad de mi habitación, me prometí algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba una respuesta. La confianza era la base de todo, y si él no tenía nada que ocultar, entonces debía demostrarlo. No sabía cómo ni cuándo, pero decidí que pronto hablaría con Javier. La verdad, fuera cual fuera, debía salir a la luz. Pasaron 2 días en los que mi mente no tuvo descanso. Cada gesto de Javier, cada silencio, cada vez que se apartaba con el móvil en la mano, se convertía en una señal sospechosa. Era como si todo a su alrededor estuviera lleno de sombras que antes no veía. Y yo, atrapada entre el miedo y la necesidad de claridad,
Sentía que el tiempo se me agotaba. El domingo por la tarde le propuse dar un paseo por la orilla del Guadalquivir. La feria todavía seguía viva, pero yo necesitaba un lugar diferente, más tranquilo, donde pudiera encontrar el valor para preguntar lo que llevaba días guardándome. Javier aceptó sin poner objeciones. La ribera estaba iluminada por farolas suaves. La gente caminaba en pareja, algunos navegaban en barcas, y desde lejos se escuchaba el eco de una guitarra. El aire era fresco y agradable, pero en mi pecho solo había tensión. Javier, comencé, intentando que mi voz no temblara, necesito hablar contigo de algo importante. Él me miró con cierta sorpresa, como si no entendiera la seriedad de mi tono. Claro, dime. Respiré hondo, mirando el reflejo de las luces sobre el agua. El otro día, en la feria, vi un mensaje en tu móvil. Era de Isabel. Pusiste que era una vieja amiga. Quiero saber quién es realmente, y por qué lo escondiste. El silencio que siguió fue tan largo que parecía eterno. Javier apartó la vista, rascándose la nuca como hacía siempre cuando estaba incómodo. No quería que lo malinterpretaras, dijo al fin. Isabel es alguien de mi pasado. Una persona con la que compartí mucho antes de conocerte. Sus palabras no fueron un alivio. Al contrario, me atravesaron como una espina. ¿Y por qué ocultar el teléfono? ¿Por qué esconderte de mí, si no tienes nada que ocultar? Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Porque sé cómo eres. Elena. Te preocupas, das vueltas a todo. Y pensé que si lo veías, ibas a pensar lo peor. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si estaba siendo sincero o si simplemente buscaba excusas. Su tono era pausado, pero sus gestos hablaban de incomodidad, de algo que no terminaba de confesar. Me alejé un par de pasos, intentando respirar. A mi alrededor, Sevilla seguía viva, hermosa, luminosa. Pero dentro de mí todo se desmoronaba. La confianza no se esconde, Javier. La confianza se demuestra. Él intentó acercarse, pero yo levanté la mano, pidiéndole que no lo hiciera. Mis ojos estaban llenos de lágrimas que me esforzaba por contener. Nos quedamos en silencio, frente al puente de Triana iluminado en la distancia. El río parecía arrastrar con su corriente todo lo que yo había construido junto a él. Sueños, planes, recuerdos. No sé si puedo seguir así, murmuré casi para mí misma, aunque sabía que él me escuchaba. Javier quiso responder, pero en ese instante sonó su teléfono. Esa vibración, ese sonido, rompió lo poco que quedaba de calma. Su mano fue directa al bolsillo, demasiado rápida, demasiado ansiosa. Y yo lo vi. No necesité leer la pantalla. No necesitaba confirmación. Todo estaba ya claro. El nombre que tanto temía volvía a aparecer, y su reacción lo decía todo. Me di la vuelta, incapaz de seguir allí, con el alma hecha pedazos. Caminé hacia el puente, con las luces reflejándose en mis lágrimas. Sentía sus pasos detrás de mí, pero no me alcanzó. Al llegar al centro del puente me detuve. Miré el agua oscura bajo mis pies y el horizonte iluminado de Sevilla. Sabía que esa noche algo se había roto definitivamente. No supe si sería el final de nuestra historia o el principio de otra, más dolorosa. Solo comprendí una cosa. El futuro estaba lleno de preguntas sin respuesta, y yo tendría que descubrirlas por mí misma. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.